La Resortera. The Longevity Code. Un manifiesto innovador sobre vivir mejor y por más tiempo que desafía el pensamiento médico convencional sobre el envejecimiento y revela un nuevo enfoque para prevenir enfermedades crónicas y extender tu salud a largo plazo. Bueno, el día de hoy estamos grabando nuestro tercer episodio, muy felices y contentos de nuestro tercer episodio de Longevity Code. Y quiero darle la bienvenida a una amiga y además a una doctora, la doctora Gabriela Martínez, que es especialista en medicina psicosomática humanística. ¿Lo estoy diciendo bien, Gaby? Sí, así es. Bueno, bienvenida a nuestro tercer episodio del podcast. Y la idea de hoy es hablar un poco de qué relación tiene lo que nuestra mente dice, la parte psicológica, la parte psicosomática, y la relación que está con la salud y evidentemente lo que a nosotros y el target que tiene nuestro podcast, que es la parte de longevidad. Así que, ¿quién más que vos para que nos puedas hablar un poco de qué relación tiene lo que la mente dice con la salud? ¿Y qué resultado, qué efecto tiene eso a largo plazo con los pacientes? Cuéntanos un poco de eso y bienvenida al podcast. Bueno, doctor Cotto, más bien a ti, gracias por la invitación de estar acá y esto que estás haciendo que me parece que es sumamente importante no solamente para nosotros como seres humanos y también profesionales que somos en la salud, sino para nuestros pacientes. Como dices, pues sí, yo soy médico psicosomático, ¿verdad? La psique es cabeza y somatización, lo que nuestro cuerpo refleja, lo que la mente calla. Entonces, es la importancia y en la vida cotidiana de, por ejemplo, cuando te levantes y dices, ay, me siento como agotado, estoy un poco cansado, y después dices, siento como que me voy a resfriar, ¿verdad? O te dan una mala noticia y resulta que eso termina en un trastorno gastrointestinal. Entonces, cómo la información hacia la mente te llega mucho antes de que nuestro cuerpo ya lo somatice. Ya existe una conexión directa entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo y la importancia que debemos de darle a eso, no solamente en complejo, digamos, en un complemento con el tema de también, que lo has hablado en tus podcasts divinos de alimentación, ejercicio, sueño, ¿verdad? También nuestro cerebro, cómo nos conecta directamente a nuestro cuerpo y cómo nosotros le damos esa información para tener una vida plena en nuestra, digamos, adultez, cómo va nuestra longevidad. En la vida que vivimos actualmente, te despiertas y la mayoría de las personas se conectan al teléfono, están en redes sociales, ven noticias, siempre con información negativa que al final nos genera cambios a nosotros, ya sea físicos, emocionales y siempre dirigido de una conexión que hay en nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Eso es súper interesante y es cierto, nosotros hemos hablado en episodios anteriores, como vos decías, siempre traemos a alguien que tenga un tema diferenciado, pero al fin y al cabo somos un todo, ¿verdad? Somos un todo como un solo ser y no es una cuestión diferenciada entre solo la alimentación o solo el ejercicio o solo ciertos hábitos o solo la genética, sino que exactamente la parte de la psique es súper importante y me imagino que eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque creo que ahora vivimos tiempos más convulsos emocionalmente, me parece. Es decir, creo que ahora, a pesar de que tecnológicamente tenemos muchas cosas que nos mejoran la vida, uno podría pensar que tal vez no sea exactamente así y nos vemos envueltos ahora en un ritmo de vida que se va aceleradísimo y eso produce estrés y eso produce que ahora las enfermedades de corte psicológico vayan aumentando. No sé qué has visto vos en tu consulta. Sí, efectivamente, te lo digo, te lo voy a hablar desde quizás de donde viene mi tierra natal. Yo soy guanacasteca, ¿verdad? Y si pensamos tal vez en mi infancia y mi adolescencia, nos acostumbrábamos a tener estos grupos de amigos y salíamos a jugar, ¿verdad? Ciertos juegos que escondido, que, ¿verdad? Así nos criamos nosotros, jugando exacto, en la calle. Exacto, tocando puertas y diciendo upe, ¿verdad? Entonces, actualmente
y hay muchos estudios en donde limitan a que los chicos de pequeña edad, digamos, infantes o generalmente adolescentes, no estén tan expuestos a lo que ven a nivel de redes sociales, por ejemplo. Eso es como ponerlos en una lucha emocional de lo que debemos hacer actualmente y no realmente ponernos a pensar en lo que nos hace felices, ¿verdad? O sea, eso influye mucho en nuestros cambios que llamamos nosotros en la psicosomática la epigenética. Sabemos que los genes en los que se ha estudiado mucho se transforman, nunca dijeron que los genes se pudieran cambiar. Actualmente lo podemos ver hasta cosas cotidianas que yo siempre las utilizo, digamos cuando dicen los chicos que tienen, por ejemplo, adoptivos y te dicen, ay, mira, este chico se parece mucho a su papá o a su mamá sin que nadie sepa que es adoptivo. Eso es porque obviamente a través del amor y lo que generamos hacia las otras personas, hacemos ese vínculo que nos hace cambiar epigenéticamente. O sea, nuestro exterior sí hace que hagamos cambios y eso empieza desde nuestro cambio emocional hasta nuestro cambio físico. Cómo cambian nuestras emociones, cómo cambia nuestro aspecto físico, cómo cambia nuestra salud. Entonces es importante siempre darle énfasis a esta, como dice uno, a estos procesos evolutivos de nuestra epigenética que cambia actualmente, o sea, no es la vida que vivimos tú y yo, digamos, jóvenes, a la que está ahorita, ¿verdad? Donde hay tanta violencia, donde la gente compite casi siempre por tener tecnologías, ¿verdad? Que cada tecnología trae cambios y sí ayudan a la parte moderna, que nos ayuden también para la medicina, para los avances tecnológicos, pero se nos pierde el vínculo que hay hacia las personas. Ese, por ejemplo, el tema de los valores, el respeto, y eso influye muchísimo en nuestros cambios emocionales. Hay que darle un poquito de importancia y sentarse todos los días a decir, bueno, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué la vida, cada día que me levanto veo tanta frustración, veo tanta violencia afuera y no lo que vivimos anteriormente? Es lo que mayormente llega a la consulta. Actualmente no llega tanta patología física, sino más patología emocional. Y pasó también después de COVID. Claro que me imagino que durante la etapa de COVID aumentó. Totalmente. ¿Y qué fue lo que más viste durante esa etapa? Ok. Ahí lo que influyó mucho es tanto el hacinamiento como el encierro de las personas hacen que vos no tengas un contacto externo hacia lo que nos ayuda a nosotros a progresar digamos, a tenerle, yo les llamo la oxigenación del cerebro. En algún momento cuando vos te has sentido mal o estás muy agotado, por ejemplo, decides tomarte las vacaciones. Y vos decís, bueno, me voy a ir a la playa, me voy a ir a hacer hiking, me voy a ir, no sé, a contacto con la naturaleza. Sabemos que todo lo que contenga oxigenación externo nos va a llevar y a nutrir a nosotros para que cambiemos esa perspectiva o ese sentir que tenemos de somatización en nuestro cuerpo y mejora. Porque la gente que se siente mal, se quita los zapatitos y camina en zacate y se siente mucho mejor. Porque un baño de agua caliente te mejora y te relaja. Sí, eso es ciertísimo. ¿Verdad? Entonces, es el contacto que tenemos nosotros con ese exterior. Al perdernos en pandemia, primero no había un contacto físico, ¿verdad? O sea, ¿quién no disfruta los abrazos? Perdimos el contacto social. Total, la salida, los amigos, ¿verdad? Y ahora ahí sí apoyo las redes, que vos decís, por ejemplo, había FaceTime, o sea, podríamos hacer videollamadas. Ahí jugaron un papel un poco diferente porque nos permitieron tener contacto a distancia, pero no hay contacto físico. No hay contacto físico y los seres humanos nacimos para estar en contacto físico. Quien no se cure con un abrazo, quien no permita que, por ejemplo, progresemos en alguna enfermedad y porque nos escucharon, porque nos prestaron atención, es falso. O sea, nosotros necesitamos ese contacto, esa comunicación. Es importante para nosotros tener cambios tanto físicos como emocionales. Entonces, en pandemia eso fue lo que pasó. Ese encierro, esa falta de comunicación, esa falta del contacto físico, también la frustración de ver tantas personas enfermas, muertes diarias. Que era el reporte, todos los días de reportes de muertes y muertes. Y conectados todos, viendo cuántos eran y que, pucha, sí era complicado. Eso era frustrante. Entonces, eso hace cambios totalmente emocionales. De hecho, pacientes muy jóvenes, cuando, veamos, en mi época, yo tengo 17 años de ser médico y creo que nunca en 10 años vi chicos de 11 años, 9 años con intentos de autoeliminación. Vos decís, ¿cómo? Si en esa época yo estaba jugando pinturita, ¿verdad? Entonces, estas cosas, por supuesto que han sido influenciadas directamente con todo lo que hemos vivido en nuestra epigenética. ¿A qué nos hemos expuesto en el día a día? Entonces, definitivamente, escuchar lo que dice la mente, por decirlo de alguna forma, se relaciona con el poder evitar enfermedades. Totalmente. O la aparición de algunas enfermedades. Totalmente. Es decir, nosotros hablamos como médicos, bueno, está somatizando, que es esa expresión, pero definitivamente entonces sí hay que escuchar que lo que entiendo es que
algunas de esas manifestaciones físicas no necesariamente son manifestaciones físicas tal cual por daño al órgano, sino que es más daño a nivel allá central, como digo yo, como le digo yo a los pacientes, algo está pasando en Houston y entonces Sí. se está manifestando acá. Me imagino que por ahí anda el asunto. Sí, y no minimizarlo, ¿verdad, Claro, doctor? sí. Porque a veces nosotros decimos, no, es vamos a ver, todo le creemos que es ansiedad, todo creemos que es un cuadro depresivo y no precisamente. O sea, la somatización no es que sea algo abstracto, ¿verdad? Sí, sino que sí existe una comunicación directa de nuestro cerebro a nuestro cuerpo donde hay una información de que algo anda mal. Ujú. Anda un proceso inflamatorio, anda un proceso generalmente alérgico, anda un proceso, digamos, de desequilibrio, de disautonomía en nuestros sistemas. Entonces, sí existe, pero no exactamente un daño físico como real, como, ¿verdad? Llegaste, caíste, te Ujú. fracturaste, sino que hay un sentir y eso siempre hay algo atrás. En Ujú. psicosomática lo estudiamos desde el punto de vista, por ejemplo, de proyecto sentido, se llama cuando estudiamos el desarrollo de bebé dentro de mamá. Sabemos que todo empieza desde la comunicación mamá-vientre, ¿verdad? Ajá, Eso es interesante. interesante. Sí, eso es interesante. Sí, niño interior, que generalmente es desde antes de los 7 años de edad. Los Ajá. niños, antes, usted dice, me ponían este vestido, me ponían este shortcito. Ya cuando Ujú. cumplí 7, yo digo, no, yo quiero andar aquí, como dice uno, caja fuerte, porque Ujú. esto es lo que me quiero poner. Ujú. Entonces, y actualmente en psicosomática le llamamos, a mí me encanta decirle cuál es el drama que tienes, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que pasó? Ajá. Entonces, una situación, por ejemplo, los duelos no resueltos, Ujú. tanto reales como simbólicos, ¿verdad? Situaciones laborales, nuestro día a día de tanto trabajo también, que nos dedicamos obviamente, nos gusta, al final de cuentas Ujú. nos gusta, Ujú. pero escuchamos cosas muy negativas, ¿verdad? Ver pacientes en el día a día a veces que se nos mueren, enfermos a edades muy cortas, todo esto influye a que vos tengas estos cambios somáticos. Entonces, no minimizarlos, pero sí tomar en cuenta de que hay una conexión directa de que qué información le está llegando a tu cerebro Al cerebro. Ujú. previo para poder esto minimizarlo y poder prevenirlo para tener una longevidad mejor, más sana. Ok, y eso me lleva a la otra clave, que es un poco lo que hablamos nosotros aquí en el podcast, que es longevidad saludable, eh, que es ser, llegar a esa edad adulta o tener la mayor cantidad de años, pero viviendo lo mejor posible. Y ahora que hablabas de que sos de Guanacaste, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice Guanacaste y entonces la parte de medicina psicosomática y humanística, usted piensa en zonas azules y estas cuestiones, y que creo que una de las cosas que las zonas azules tienen en común es un poco la paz y la tranquilidad en la que viven, que están tal vez alejados de todo este estrés y todas estas cuestiones. Definitivamente, lo que vos ves impacta en la longevidad, es decir, entendiendo en tener, llegar a un ciclo de vida más alejado de las enfermedades. Sí, sí, sí tiene sentido. Totalmente, doctor Coto. Mira, hay estudios hasta en Harvard, ¿verdad? O sea, puedes leer muchísimos artículos en donde siempre te dicen que tenés que comer bien, que tenés que hacer ejercicio, que tenés que tener un sueño reparador para tener una mejor calidad de vida y además llegar a una longevidad adecuada, saludable. Pero a veces no nos tomamos el tiempo de pensar qué pasa en nuestro cerebro. Entonces, acuérdate que tenemos enfermedades degenerativas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades degenerativas? En psicosomática a veces relacionamos, y bueno, está escrito, la demencia también, como un factor en donde yo no quiero darme cuenta de ciertas situaciones. Han vivido muchísimas situaciones de dolor en donde es más fácil apagar mi cerebro y olvidar Claro. que llegar a esto. Entonces, en esos estudios se ha dicho que todas las personas que han tenido actitudes positivas, que se levantan todos los días diciendo gracias, ser supremo, si sos creyente, ¿verdad? Ujú. En la religión que quieras, el ser Ujú. supremo que Sí. quieras, Ujú. esa energía que en realidad todos los días te hace despertar y decir, mira qué bien, este cuerpo que me regalaron lo tengo completo y voy positiva todos los días de mi vida, mejora en condiciones totalmente a que vos tengas nunca te dé alguna enfermedad o generalmente tus enfermedades evolucionen de una forma positiva. Sí, de hecho había visto un estudio en pacientes con cáncer y entonces tenían dos grupos, ¿verdad? Que era el paciente con cáncer en depresión, ¿verdad? Aquel que todavía estaba en su etapa de duelo y que no lo había superado, que no había dicho, bueno, esto es lo que pasa en mi vida, voy a superarlo, voy a salir adelante. Y el grupo de pacientes que
lo que vos decís, positivos, aquellos que decían, bueno, esto es lo que me tocó, voy a salir adelante, voy a cumplir con las sesiones que tengo que ponerme de quimioterapia y eso. Y ellos lograron demostrar que la sobrevivencia de los dos grupos varió. El grupo que era positivo tuvo una sobrevivencia más. Igual, ambos grupos probablemente terminaron muriendo, pero eran pacientes con cáncer y muchos eran cáncer terminal, pero digamos que la sobrevida mejoró en los pacientes que tenían una mejor actitud. Y creo que eso no lo ve en consulta, definitivamente. Totalmente. No es lo mismo tratar a un paciente que ve el vaso medio vacío a aquel que lo ve medio lleno. Exacto. De hecho, hay estudios que dicen que hay una prolongación de la vida de 10 a 15 años cuando el paciente es sumamente positivo. Y hagamos una correlación, ¿verdad? Siempre hemos dicho que los chicos, los infantes, son súper fuertes, ¿verdad? Uno dice, mira, no lloran, ellos no, ¿verdad? No se quejan, son tan fuertes. Ves a estos chicos en el hospital de niños internados con una serie de patologías graves y a veces hasta congénitas. Y siempre los ves con una sonrisa. O sea, uno a veces le dice a los pacientes, nunca quites ese niño interior que llevas, porque eso te da esa energía, esa luz para seguir adelante. Por supuesto que llevar un proceso de enfermedad no es bonito. Un dolor agudo crónico es algo que te puede, dice uno, te mata en vida, porque no es bonito pasar por eso. Pero cuando vos tenés una actitud positiva, todo fluye, ¿verdad? Entonces eso sí nos lleva totalmente a hablar de la psicosomática dirigida a la longevidad, en donde nosotros escuchamos nuestra mente, la ponemos a trabajar. Una mente ocupada es una mente que es funcional. Entonces, si estamos en un proceso depresivo, que todos hemos pasado por duelos, todos pasamos por frustración, todos pasamos por situaciones dolorosas como seres humanos que somos, es importante que vos le des a tu mente esa positividad para poder llegar a avanzar y salir adelante y tener una longevidad sumamente saludable. En donde, pues sí, nos pasa que nos vamos deteriorando, atrofiando, ya no estamos un poco más rápidos como fuimos en todas las etapas anteriores, pero llegamos a tener mucha actividad, ¿verdad? O sea, seguir ahí plenos en la cabecita, contando nuestras historias, y esto definitivamente tiene que ver con cómo le damos nosotros esa nutrición a nuestro cerebro. Ok, entonces diríamos que haríamos lo que nosotros inventamos antes de empezar el podcast como una longevidad psicosomática adecuada. Exacto. Una cuestión así. Exacto. O sea, que sí tiene un impacto directo. ¿Qué es lo más frecuente que vos ves en consulta en relación a esto? Sí, en paciente joven, bueno, sí tengo pacientes con autismo y pacientes generalmente con déficit de atención, mayormente cuadros depresivos, ansiosos. Y en pacientes adultos, en mi enfoque ya en longevidad, son más que todo pacientes con dolores crónicos, como por ejemplo fibromiálgicos y patologías de columna, de cervical, o sea, en general, ¿verdad? Pero es lo que más llega a la consulta, más que todo. Y me pongo a pensar en las pacientes fibromiálgicas, que a veces es como el estigma que les pegan ahí y ya con eso le explican absolutamente todo desde el punto de vista de su salud. Y incluso las separan y las dejan de lado, ¿verdad? Y son esos pacientes que a veces no se les presta tanta atención. Entonces quiere decir que desde el abordaje de la medicina psicosomática, estos pacientes pueden mejorar. Totalmente. De hecho, mis favoritos, los fibromiálgicos son mis favoritos en psicosomática. ¿Y por qué? Está interesante eso, porque son los que muchos no les gusta, ¿verdad? Sí, no vamos a utilizar palabras feas, ¿verdad? Pero yo le llamo a la psicosomática como quien dice cuando te echas todo encima, ¿no? Los pacientes en psicosomática sí se lo llamo porque los fibromiálgicos son personas que les cuesta mucho la expresión y ellos lo que llevan es un acúmulo de situaciones de sufrir, de dolor, duelos, ¿verdad? Situaciones a veces de abuso, tanto físico, psicológico, hasta sexual, en donde no se les ha permitido dar la expresión. Y ellos lo que hacen es liberar sustancias que le generen dolor crónico. Si vos analizás cuántas personas fibromiálgicas están tratadas acá y en el mundo, ¿qué tipo de medicamentos se les dan? Antidepresivos. Entonces, uno dice, ¿dónde está la conexión? Entonces, a mis pacientes yo les digo, muy importante, si no puedes hablar, escriba, pero lo que usted quiere escribir realmente, ¿verdad? Para sanar.
Sáquelo. Esa es la sanación del cuerpo, es la sanación que podemos tener con ese tipo de pacientes. Si yo tengo un alto éxito en el hecho de tratar pacientes fibromiálgicos porque los ayudo a poder expresar, ¿verdad? La expresión y la comunicación es totalmente importante en Y me esto. imagino que también a entender lo que tienen, porque a veces estos pacientes no comprenden qué es lo que sucede y terminan siendo los malos de la película porque hacia eso lo ha movido las situaciones y van a decir, bueno, hasta nosotros los mismos en la parte de salud los hemos movido a que ellos son los culpables de sentirse así. Y al fin y al cabo no es así. Sí, a veces se frustran mucho porque no les creen, ¿verdad? Es Exacto. como los familiares, es que, doctora, no me creen, ¿verdad? Sí, o Entonces yo ya le es digo, demasiado el tiempo que ya otra vez con lo mismo. sí, Eso es lo que ya le pasa. dimos tratamiento, ya lo vio el especialista, usted no tiene nada, Ya le hicieron todos los exámenes de todos laboratorio y normales, todos salieron normales. ¿sí? Bueno, pero es que es el enfoque que vos les das a ese tipo de pacientes y por eso existe la medicina psicosomática, para que vaya Exacto. más allá de la parte meramente de daño de órgano, sino ver más allá. Exactamente. Sí, hay que escucharlos, hay que decirles que sí, sí es cierto lo que ellos sienten, porque realmente sí Sí, existe, obviamente que sí. ¿verdad? Sí Sí, existe. sí, sí. Y ayudarlos a poder expresarse, ¿verdad? Una vez que ellos ayudan, se autoayudan más bien con la autosanación personal, de verdad que salen adelante. Más otras alternativas, ¿verdad? Pero sí. Ok, interesante, muy, 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 muy interesante. Ahora que decías el hecho de expresarse, eso es importante porque creo que ahora en el momento de vida que tenemos, ya también la expresión no es, ahora se da diferente, ¿verdad? Ahora usted ve a la gente expresándose de forma distinta en redes sociales y cosas de ese tipo, y no es la expresión que nosotros teníamos antes, que, no sé, tal vez uno, es distinto. Creo que la época actual colabora mucho a que las enfermedades de corte psicológico aumenten, me parece. Sí, yo creo que tienen que haber reglas importantes en la familia, ¿verdad? Es cuando vamos a cenar o cuando vamos a sentarnos de verdad un grupo de amigos, siempre hay que dejar el teléfono de lado. Creo que siempre queremos los recuerdos y nos tomamos las Ujú. fotos, pero efectivamente eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora todo el Sí, la mundo se interacción manda social se ha perdido. total y nosotros tenemos que aprender a vincularnos. O sea, el Ujú. vínculo es importante siempre, todos los días de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con los hijos. Eso es Sin, parte del tratamiento. Total. Entonces, cuando aprendemos a tener esta expresión, la gente creo que aprende a hacer un vínculo y hasta romper también vínculos cuando se necesita, porque a veces estamos bajo un sacrificio Claro. creyendo que tenemos que resolverle la vida a los demás, ¿verdad? Y nos quedamos aquí sintiéndonos mal, pero aquí sigo, ¿verdad? Por una fidelidad familiar, aunque me sienta mal, yo me sacrifico. Y no, a veces también hay que aprender a decir que no, y también a veces hay que aprender a perdonar, avanzar y limpiar esas energías que nos hacen sentirnos, somatizar algo negativo. Sí, expresarlo de forma física. Creo que está súper interesante porque puede ser que alguna de las personas que nos va a escuchar, que nos va a ver, puede ser que esté en esa etapa, ¿verdad? Y es el clásico ejemplo de la tía que se quedó en tal cosa en tal relación o cuidando a los papás, o la que está casada con tal persona y no es feliz, y entonces eso es como una bola de nieve, ¿verdad? Además de eso empieza a somatizar, empieza a expresar enfermedades, y eso hace que peor la vean, y entonces eso que se convierte en un círculo vicioso. Así que qué importante es expresarlo para sacarlo. Lo de los vínculos me parece súper, súper interesante. ¿Qué herramientas hay en la consulta? Y antes de continuar un poco con las herramientas, que estamos hablando un poco lo de la parte social, yo me di a la tarea un poco de buscar algunos estudios y siempre me gusta traer algún documento sobre algo. Entonces, me encontré esto como para que lo veas. Hay un metaanálisis, hicieron un metaanálisis de 148 estudios, esto es del 2023, citado por New Science, y reveló que personas con relaciones sociales sólidas, que lo decías antes, tienen un 50% más de posibilidades de sobrevivir respecto a las que carecen de ellas. O sea, relaciones sociales sólidas. Y estamos hablando lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si yo estoy en una relación inadecuada. Exacto. Y eso lo has visto. Claro. Mira, uno tiene que aprender, estos son años
Doctor, y son años no solamente de estudios personales, porque Ajá. yo ingresé a la psicosomática por algo personal, ¿verdad? Y cuando vos avanzás teniendo tus pacientes, te das cuenta que realmente nosotros tenemos que aprender en la vida a ser felices. A nosotros nos ponen en este mundo a ser Yo felices. digo que por lo menos intentarlo. Sí, intentarlo, pero positivamente, Eso mismo. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos pasa esto, que nos quedamos en escenarios en donde nos hacen daño, nos quedamos en escenarios donde no hablamos de los abusos que recibimos, nos quedamos callados. Nos toca a veces, nos toca, digo, porque elegimos, porque al final de cuentas a usted no le tocan las responsabilidades de las decisiones de los demás. Pero en un transgeneracional, por ejemplo, hijos que tienen que cuidar a sus padres, hay que honrarlos, hay que chinearlos y a veces ni siquiera han sentido ese amor de padres, pero les toca porque es una decisión personal a través del amor. Y este tipo de situaciones en donde hay energías negativas, en donde tenemos a veces de cosas feas, decimos, ¿verdad? Ujú, Abusos, violencia. ujú. ¿Cómo les cuesta salir de esto? Entonces, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones intrafamiliares y hasta laborales. Entonces, ¿cómo ponemos un alto de todos estos conflictos que nos llevan a nosotros a tener cambios tanto físicos como emocionales? Sí, que eso permita hacia el futuro estar mejor. Por supuesto. O sea, qué más lindo es llegar a un trabajo y que vos ames lo que haces, pero también seas valorado por lo que haces y tener un grupo de un equipo de trabajo que te apoya y que está con vos a llegar a un equipo de trabajo conflictivo. Sí, eso lo hace mucho más fácil, te permite sobrellevar las cosas bien, ser feliz y eso te aleja de las manifestaciones que puedes hacer de somatización y eso te aleja de aumentar el estrés, aumentar el cortisol, empezar a hacer alteraciones que tarde o temprano en el futuro va a hacer que esa longevidad que estamos buscando, que sea saludable y que sea adecuada, no se dé. De hecho, igual, por ahí encontré una publicación que decía que la cantidad de relaciones sociales en el sentido de propósito y actitud positiva, lo que tú decías, definitivamente con el paso de los años iban a determinar la longevidad y el bienestar psicológico de los pacientes. Igual, hicieron un sacado de ese mismo estudio. Entonces está súper interesante que definitivamente lo que tú haces en consulta y ves hoy va a mejorar el hecho de que cuando tengamos una longevidad saludable. ¿Qué estrategias hay para tratarlo? Porque ya uno dice, bueno, ok, te llega el paciente, vos te das cuenta que tiene esto, ¿cómo se trata? Más allá de lo que hablamos de los medicamentos, las pastillas, ¿qué otras estrategias hay? En psicosomática estudiamos mucho el inconsciente del paciente, ¿verdad? Esa respuesta que vos decís, ay, ¿por qué? Qué raro, hoy me estoy sintiendo un poquito triste y resulta que hacemos un estudio hacia atrás y resulta que estoy cumpliendo un año de un duelo, ¿verdad? Entonces eso lo llamamos en psicosomática el síndrome de aniversario. Cuando el paciente llega a la consulta, siempre se hace un estudio de qué hay atrás de su sintomatología, ya sea sintomatología psicoemocional o física, Ujú, ¿verdad? Em, Cuando llegamos a esto, hay cartas de descargo, por ejemplo, que a mí me encantan, que es la famosa expresión en escritura, ujú, ¿verdad? Y creo que uno lo debe de usar siempre, por ejemplo, si estás enojado, querés hacer una conversación, yo los invito siempre, agarren una hoja o ahora los tecnológicos, ujú, agarren las notas del teléfono ujú, y escribe lo que ujú, te duele. Posteriormente va a llegar la información al cerebro ya más sólida para que vos puedas dar una expresión de lo que sentís y hables desde tu sentir, no desde tu dolor. ujú, Entonces, una vez que el paciente llega, hacemos un diagnóstico de ver por qué estás así y lo concientizamos. Porque la conciencia viene desde que tú te pones en los zapatos de la otra persona. ujú, Ejemplos claros. Parejas, me caso con un hombre o con una mujer violenta y estudiamos transgeneracionales de papás que tienen la misma condición, ¿verdad? Fueron agredidos, em, fueron siendo el hijo mayor, por ejemplo, le tocó, o la hija mayor le tocó ser el papá de los hermanitos que venían después, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que vos tengas cambios a veces y vengas a hacer una línea de vida familiar idéntica. Entonces, replicas patrones. ujú. Cuando llegamos al diagnóstico, hacemos que el paciente haga conciencia de ponerse en los zapatos de cuál es tu historia, ¿verdad? Y posterior a eso, ya haciendo conciencia, sabemos por qué nos tocó vivir esa situación y la resolvemos. Por ejemplo, los duelos.
A veces nos pegamos a una separación, estamos ahí pegados a esa separación, me dolió, vivo del pasado y no avanzo. Tengo que dejar ese pasado atrás porque el pasado ya fue. Hoy hay que vivirlo en plenitud y mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces, es aprender a vivir el hoy, pero desde una manera sólida, de una manera espiritual, de una manera integral, de una manera positiva, para poder ir avanzando de una mejor manera. Y bueno, yo en mi consulta tengo otras terapias también, hago biomagnetismo, ¿verdad? Es el tratamiento generalmente con imanes. Eso es trabajar con los átomos del cuerpo. Y mi tecnología nueva ahora, que es la neuromodulación no invasiva, que yo hago terapia NESA. ¿Y eso qué es exactamente? Sí, es un dispositivo muy, muy moderno, ¿verdad? Que utilizamos microcorrientes eléctricas. Son corrientes en realidad indoloras, no se siente nada. Es un equipo bastante versátil y que lo utilizo para, como les digo yo a mis pacientitos, con este equipo entro a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu cañería eléctrica para hacer cambios a nivel de tu energía internamente. Como para que me entiendas, lo que utilizamos con terapia NESA es que se utilizan unos guantes y tobilleras. Cada uno tiene los electrodos dirigidos a los cablecitos de nosotros distales, ¿verdad? Nuestros plexos. Y con eso hacemos que a través de microcorrientes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo haga cambios. Acordémonos que el sistema nervioso autónomo es el que maneja nuestras emociones, simpático, parasimpático, alerta o relajación. Entonces, a través de estas terapias, lo que hacemos es que el paciente disminuya el cortisol, aumente la melatonina, aumente la serotonina, ayudamos al sistema inmunológico y hacemos que tenga una plenitud. Ok, súper bien. Es decir, le estás ayudando a sentirse mejor hoy y a estar mejor para el futuro. Yo vi un poquito que además disminuye estrés y hace algo sobre el sueño que me pareció muy interesante, que eso es otra, digamos que eso es otro mundo en cuanto a longevidad saludable, pero vi que también la neuromodulación no invasiva mejora lo del sueño, que creo que, bueno, muchos, y me incluyo, no dormimos tan bien. Y eso afecta directamente en nuestra salud y en la salud que vamos a tener más adelante. Si tiene que ir a cita, doctor Cotto, para ponerle en esa. Me va a tocar ir y ponerme en esa. Sí, exactamente. Vea, nosotros entramos al sistema en donde, y es interesante, mira, los procesos de mis pacientes con insomnio hasta la cuarta sesión ya están totalmente libres. Generalmente se recomiendan un mínimo de 8 sesiones, sin embargo, tengo pacientitos que de verdad, cuarta sesión y están durmiendo como tuca, le digo yo, ya durmió como tuca. Entonces, lo que eso hacemos, permite también quitar los medicamentos. Totalmente. Es una de nuestras funciones, quitar la polifarmacia, ¿verdad? Súper. Sí, es lo que hace es entrar obviamente en nuestro sistema nervioso autónomo y aumentamos lo que es la melatonina y lo que hacemos es aumentar, como dice uno, el sueño profundo. O sea, a veces no es que no duerman, sino que no tienen un sueño reparador, sino que te despiertas con cualquier cosa y eso pues influye a que no durmas bien, a que te levantes cansado, a que exacerba la fatiga, exacerba el agotamiento, claro, por supuesto, y nos lleva a cuadros depresivos también, ansiosos. Claro. Todo está conectado y sí, yo lo poco que estuve viendo, vi la parte esa del sueño, así que me parece súper interesante. Bueno, un poco para ir cerrando, Gaby, ¿cuáles serían como los 3 consejos o los 3 tips que podríamos dejarle a las personas que nos escuchan o que nos ven? Creo que mencionaste cosas interesantes como la parte del vínculo, la parte social, la parte de expresar las cosas, pero ¿qué sería como las cosas los consejos que le podríamos dar a aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando en relación a lo que vos ves en medicina psicosomática? Sí, mi primer consejo es escucha tu mente. Eso es lo primero. Levántate todos los días escuchando tu mente y escuchando tu cuerpo. Eso te va a dirigir a que puedas tener actitudes positivas al resolver, obviamente, si está pasando algo físico o emocional, que busques esa ayuda para resolverlo. Eso primeramente es escucharte. Y aprender. Que te desconectes de teléfono desde la mañana, porque se levanta uno y el teléfono y ver los mensajes. Para escuchar la mente hay que desconectarse de esa parte. Hay que respirar profundo, hay que cerrar nuestros ojos, ver cómo se moviliza nuestro cuerpo cada vez que nosotros hacemos una respiración, concentrarnos en qué es lo que sentimos y poder, digamos, discernir qué es lo que está pasando. Okay, eso entonces, es número 1. Escuchar la mente. 2, no perder el vínculo.
O sea, necesitamos aprender a vincularnos nuevamente desde la parte física, verbal, la comunicación, ¿verdad? Como dice uno, ojo contra ojo, Ujú. siempre comunicarnos y expresarnos, ojalá de la mejor manera. Si ya hemos estado enojados, si hemos estado frustrados, ojalá que hemos hecho conciencia de eso para poder expresarle a la persona lo que estamos sintiendo desde nuestro sentir, no desde nuestro enojo. Ujú. ¿Ok? Y tres, buscar obviamente alternativas tecnológicas, modernas, que nos ayuden obviamente, porque es lo que trabajo, por supuesto, que nos ayuden a poder conectar nuestro cuerpo internamente, ¿verdad? Como lo es la psicosomática y en mi caso las terapias de neuromodulación, que nos ayudan a organizar nuestro cuerpo internamente para poder quitar esa disautonomía o esa irregularidad que tenemos a nivel hormonal o a nivel físico y poder tener un sueño reparador, tener más motivación para levantarnos y hacer actividad física o ejercicio Es súper importante. y dormir plenamente. Perfecto. Pues súper interesante. Creo que definitivamente lo que tú haces en consulta se relaciona directamente con la salud y con esta longevidad que todos estamos buscando. Así que, pues nomás te quiero agradecer el día de hoy. Está súper interesante escuchar algo que probablemente no es tan frecuente que uno lo oiga. Yo, sinceramente, Gaby, la primera vez que hablamos y me hablaste de esto, dije, mira, es algo que nunca había escuchado. Y no, de agradecerte el día de hoy que has estado con nosotros en este episodio de Longevity Code. A ti, las gracias de verdad por la invitación. Fue demasiado lindo, de verdad, la conversación acá y seguí haciendo esto porque de verdad que es importante para las personas y además para ti también, porque te encanta hacer esto y creo que hay personas como vos que deberían de desarrollarse más, ¿verdad? O sea, debería de existir más personas como vos que estén en pro de favorecer, darle educación a las personas, ¿verdad? Como seres humanos que somos, para que tengamos todo esto, una longevidad saludable, Ese es el psicosomática. objetivo. Sí, ese es el objetivo. Que tengamos una longevidad psicosomática, Exacto. exactamente, sí. Y bueno, y si tienen dudas o si tienen algo que quieran preguntarle a la doctora, busquen la información. Va a estar en todas las plataformas que está de Longevity Code. Vamos a dejar la información de la doctora. Así que los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias. Gracias por acompañarme en un episodio más. Recordá compartir este contenido, seguirnos en Instagram, suscribirte a nuestro canal en YouTube, Spotify o tu plataforma favorita. Nos encontrarás como The Longevity Code Podcast. Esto fue una producción de La Resortera.